En fin. Adelante, doctor, buen día. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en... ay Dios, déjenme, estoy aquí presentando. Aquí estoy. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todos a este diplomado en Lógica Jurídica Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y pues hemos llegado al fin de este programa. Hemos estado viendo diversos modelos lógicos. Ahora sí, creo que ahora es que no tenía abierta la presentación. Es que me aparece en una pantalla, pero no en la otra. A ver. Ya sé qué va a pasar. Ahora sí. ¿Sí se ve? ¿Dice tablas de verdad? Sí ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve, doctor. Sí se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les decía, hemos llegado prácticamente al final de este curso y una de las formalizaciones o de los modos de lógica que hay y que probablemente es de los más usados o que más se presentan en las secundarias, en las preparatorias de México, son las tablas de verdad. Vamos a hablar brevemente de la historia de las tablas. Vamos a hablar brevemente de la historia de las tablas. Muchas gracias. Las tablas de verdad son, como tablas, son un invento de este señor que está a la izquierda, que se llama Charles Sanders Peirce, uno de los grandes padres del pragmatismo norteamericano, junto con William James, y además gran amigo del juez Oliver Wendell Holmes. Él es el que diseña las tablas de verdad como las conocemos ahora, pero el que las perfecciona y les da el carácter de actualidad es Ludwig Wittgenstein, quien las presenta con las variaciones y además con una innovación que no se tenía en la época de Charles Sanders Peirce. Voy a explicar esto brevemente. Las tablas de verdad son tablas de inferencia y son tablas que responden a la lógica de Aristóteles, pero también responden a la lógica de los estoicos, que era una escuela que tiene una variación de 100 años posterior al nacimiento de Aristóteles, que Aristóteles no llegó a conocer, pero que los estoicos sí conocieron a Aristóteles e hicieron algunas variaciones en el campo de la lógica que Aristóteles no consideraba o no tomaba en cuenta como verdaderamente relevantes. Pero por eso es muy importante, porque Charles Sanders Peirce rescata las formas de hacer inferencia o las formas de poder hacer una inferencia lógica en el campo del conocimiento de los estoicos. Ludwig Wittgenstein era un gran lógico matemático, pertenecía a una familia muy noble de Austria, los Wittgenstein. De hecho, él estaba estudiando ingeniería aeronáutica antes de dedicarse a la filosofía. Le pareció mucho más interesante dedicarse a la filosofía que a la ingeniería aeronáutica. Su familia era inmensamente millonaria, al grado que les puedo decir que eran los dueños de las acereras de Austria. Es decir, si alguien vendía acero a Alemania y a todo el gobierno de Austria, pues eran los Wittgenstein. Si alguien formó parte de la importancia de la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna, eran los Wittgenstein, que eran una familia muy rica. Bueno, las tablas de verdad son inferencias entonces que parece que vienen de la escuela de los estoicos. Hay algunas inferencias que se pueden hacer por parte de Aristóteles. Y esta es la figura, o bueno, perdón, esta es la estructura que tienen las tablas de verdad. Vamos a ver la tabla de verdad más elemental, en la que estaríamos hablando de dos variables o de dos elementos que están en juego y en análisis.
si la tabla, bueno, la tabla puede ser más grande y puede ser más variante, puede tener todas las variables que ustedes quieran y se puede ir al infinito la tabla de verdad, pero la verdad es que sería un poco complicado analizar una situación con una tabla de verdad con más de 10, 20 variables. Aquí les voy a explicar cómo es la estructura y por qué tiene esta estructura la tabla de verdad. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los enunciados o las variables P y Q. Y la tabla de verdad lo que nos dice es qué puede inferirse estando P y Q en cierta situación. Por ejemplo, la V significa verdad. Aquí lo que estoy diciendo es que la proposición P es verdadera. Y aquí, en esta misma línea, arriba, la primera línea de arriba para abajo, donde están las dos Vs, la segunda V es una V que significa que la proposición Q también es verdadera. La tabla de verdad lo que nos dice es qué podemos inferir cuando las dos proposiciones son verdaderas. En la segunda línea, la primera es verdadera y la segunda es falsa. En la tercera línea, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y en la cuarta línea, ambas son falsas. Dependiendo del tipo de conector lógico, de cómo se conecta una proposición con la otra, si las dos son verdaderas, las dos son falsas, una es verdadera y la otra es falsa, podemos inferir cosas distintas. Aquí solamente tenemos 4 variables, 2 verdaderas, 2 falsas, verdadera, falsa, falsa, verdadera, porque solamente tenemos 2 proposiciones. Si tuviéramos 3 proposiciones, tendríamos que hacer una tabla en la que hubiera 3 verdaderas, luego 2 verdaderas y una falsa, verdadera, falsa, verdadera, o falsa, verdadera, verdadera, o falsa, 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 ¿no? Es decir, tendremos que ir agregando elementos conforme fuéramos avanzando. Miren, voy a mostrarles. Esta sería una tabla de verdad con 3 variables. Las 3 serían verdaderas, o 2 verdaderas y una falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa. O bien, falsa, verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa, 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 verdadera, o falsa, falsa, falsa. Para que fuera más fácil ver esto, pues tendríamos, por ejemplo, que tener 4 verdaderas y 4 falsas en la primera columna, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas en la segunda columna, y luego verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa en la última columna. Esto si quisiéramos tener 3 variables, pero esto en razón, esto sería como excesivo. Si tuviéramos 4 variables, 5 variables, tendríamos que agregar hasta 5 veces verdadero, de tal modo que la tabla llegara a tener 5 falsedades en una línea, ¿no? Entonces, la tabla de verdad funciona de esta forma. Tantas variables, tantas variaciones de verdadero y falso. Aquí, como solamente estamos abordando 2 proposiciones, la P y la Q, la proposición P y la proposición Q, tenemos 4 opciones: verdadera, falsa, falsa, verdadera, digo, verdadera, falsa, falsa, verdadera o falsa, falsa. Pueden ser 2 verdaderas, 2 falsas, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Ahí tienen ustedes un poco cómo se da esta distribución. Sé que algunos ya habrán visto esto en la preparatoria o en la secundaria, pero bueno, no sé si voy muy rápido para los que nunca han visto esto en su vida. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. ¿Qué tal, estimado doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O no voy muy rápido? ¿Quieren que lo repita con más calma? ¿Tú cómo ves, Abel? ¿Sí le cachas o regreso? Está bien, doctor, está bien. Bueno, porque luego te veo así con cara de qué estar hablando. Bueno, ahorita voy a dar algunos ejemplos para ver si es más fácil. ¿Tú, Jonathan, bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya una vez que vimos estas, ahí está. Bueno,
Vamos a ver los conectores lógicos. Los conectores lógicos son los factores que van a conectar una proposición con la otra. Por ejemplo, el primer conector lógico que vamos a ver en la tabla de verdad es la conjunción. La conjunción. La conjunción es, en la tabla de verdad se puede graficar con un puntito, así como ven está aquí, y se lee I. Aquí lo que estamos leyendo es P, I, Q, ¿no? P y Q. Voy a poner algunos ejemplos muy elementales para ver si, para que vean ustedes qué se puede inferir y qué no. Miren, por ejemplo, vamos a pensar que le digo yo a mi hija, te voy a llevar al parque, esa es la proposición P, te voy a llevar al parque, y Q, la proposición Q es, te voy a comprar un helado. Te voy a llevar al parque y te voy a comprar un helado. Vamos a pensar que es verdad que la llevé al parque y es verdad que le compré el helado. Entonces, ¿se cumplió la proposición, te voy a llevar al parque y te voy a comprar un helado? Sí. Entonces, aquí la tabla de verdad nos dice que es verdad porque quedamos que le vamos a llevar al parque y le vamos a comprar un helado. Como es verdad la primera y es verdad la segunda, entonces aquí es verdadero. ¿De acuerdo? En la segunda proposición, la llevé al parque, es verdad que la llevé al parque, pero es falso que le haya comprado el helado. Y aunque el parque fue bonito, ella puede decirme, es falso lo que me dijiste, porque era ir al parque y comprarme un helado. Entonces, como nada más me llevas al parque, pero no me compraste el helado, esta proposición es falsa. No me la llevé al parque, pero me la llevé allá a Arts Pedregal a Polanco o algún centro comercial muy nice, muy fifí, a comprar un helado a Morino. Por más caro, es carísimo ese helado. No sé por qué les gusta. A mí me gustaban los que estaban afuera de la iglesia. Estos helados, este helado es un helado verdadero, le compré el helado, pero no la llevé al parque. Entonces me puede decir con toda seguridad y con toda certeza que también esta proposición P y Q es falsa, porque yo le prometí llevarla al parque y comprar un helado, pero solamente le compré el helado, pero no la llevé al parque. Por eso es falsa. Y en esta última línea, pues ni le compré el helado ni la llevé al parque. Es decir, esta última proposición también es falsa. La conjunción en la tabla de verdad lo que nos dice es que cuando decimos una y la otra, solamente es verdad cuando tenemos las dos proposiciones verdaderas. Por ejemplo, si la proposición P es tener la credencial de lector y Q estar en la lista nominal de lectores, ¿puedo votar? O sea, para votar tengo que tener la credencial de lector y estar en la lista. Tengo la credencial, es verdad que tengo la credencial y además estoy en la lista, es verdadero. Tengo la credencial, pero no estoy en la lista. Pues a lo mejor la voy a sacar a chueca o alguna tranza. Esa proposición es falsa, no podría votar. No traigo la credencial, pero estoy en la lista, pues tampoco. Falso, ¿no? Si uno no tiene su credencial vigente o no la lleva, no puede votar. No trae la credencial, pero sí está en la lista, no puede votar. Y se presenta en la casilla sin la credencial y no está en la lista, tampoco puede votar. La tabla de verdad, cuando habla de una conjunción, P y Q, lo que nos está diciendo es que solamente es verdad cuando solamente las dos son verdaderas. Si fuera una conjunción de tres, es decir, P y Q y R, sería verdad si las tres son verdaderas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí? Está fácil, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora esta otra tabla. Perdón, es que algo pasó tengo una alergia ahora, que es muy raro. Vamos a ver la disyunción. Se representa, algunas de las formas de representarlas como una especie de V. Esto se lee O. Aquí estoy diciendo P o Q. P o Q.
Pero también estoy diciendo P o Q o las dos, que sean P y Q. P o Q. P o Q o es o P o es Q o son las dos. Miren, por ejemplo, cuando un bebé nace vivo y viable, adquiere personalidad jurídica por P, vivir 24 horas desprendido del seno materno, o Q, que lo hayan registrado ante el registro civil, ¿no? Q es que lo hayan registrado en el registro civil, P es que haya vivido 24 horas. Pero también puede ocurrir que lo hayan registrado y haya vivido 24 horas. Es decir, puede ser P y Q o las dos, ¿no? En la primera línea, esta persona, P, vamos a pensar que vivió 24 horas desprendido del seno materno y además en esas 24 horas la registraron. Entonces, es verdad que se dio una y es verdad que la otra. Y la disyunción lo que nos dice es que puede ser verdad siendo una o la otra o las dos juntas. En esta segunda línea, el bebé vivió 24 horas, no se le registró y podríamos decir que basta con que se dé un factor, también es verdadero, porque quiere decir que vivió 24 horas, aunque no se le registró, pero era una o la otra o las dos. Por lo menos se dio la primera. En el tercer caso, no se dio la primera, que es vivir 24 horas, pero dentro de esas 24 horas fue registrada esta bebé. Por lo tanto, tal vez no las vivió las 24, pero sí estuvo registrada, por lo tanto, sí adquirió personalidad jurídica. Y a esta última persona ni se le registró, digo, no vivió 24 horas y tampoco se le registró. En este caso, no adquiere personalidad jurídica. La disyunción es una figura que nos señala que solamente es falso cuando las dos proposiciones son falsas. En todos los demás casos basta con que una de las dos variables sea verdadera o las dos variables sean verdaderas para que se considere verdad. Entonces, en la disyunción solamente es falso cuando las dos son falsas. A diferencia de la conjunción, que solamente es verdad cuando las dos son verdaderas y en todos los demás casos es falso. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver el tercer conector lógico, que es la exclusión. La exclusión, hay varias formas de simbolizarla. Yo lo que he visto es que es una especie de S atravesando un círculo, y esto es lo más parecido a lo que pude, con los recursos que tengo aquí en el PowerPoint, hacer un símbolo parecido al de la exclusión. La exclusión es un símbolo que establece, es un conector lógico que establece la conexión entre uno y otro, señalando que solamente es verdad cuando uno es verdadero y el otro es falso, o cuando el primero es falso y el segundo es verdadero. No cuando los dos son verdaderos y no cuando los dos son falsos. Es decir, la exclusión, diría, es o uno o el otro. Esto se lee P o Q, pero no los dos. A diferencia de la disyunción, si los dos fueran verdaderos, entonces sí sería verdadero. Pero la exclusión dice o uno o el otro, pero no los dos. En este caso vamos a pensar algo más radical. Si la persona tiene derecho a votar o no tiene derecho a votar. Si no tiene derecho a votar es porque es menor de edad o no tiene la ciudadanía, no es un ciudadano. En el otro caso sí puede votar porque es ciudadano. Entonces vamos a pensar que P es que es un menor de edad, un mexicano menor de edad, y Q, que es un mexicano mayor de edad. El mexicano mayor de edad sí puede votar, pero el menor de edad no puede. En este caso, la proposición, pero entonces aquí decimos P o Q, pero no las dos. En este primer caso, en la primera línea, el sujeto es menor de edad, es verdad que es menor de edad, y decimos que es verdad que puede votar. La exclusión, lo que nos diría es que en la tabla esto es falso.
porque no pueden ser o eres menor de edad y no tienes derecho a votar, o sí eres mayor de edad y puedes votar, pero no las dos. Por lo tanto, es falso. En esta primera, dice que es menor de edad, y en este caso dice que no es mayor de edad. Es falso que sea mayor de edad, que pueda votar, y es verdad que es menor de edad. En este caso, es verdadero. Es verdad que es menor de edad, no puede votar, y aquí es falso que él pueda votar, ¿no? En esta tercera línea, él no es menor de edad o ella no es menor de edad, esta persona sí es mayor de edad y puede votar, por lo tanto, es verdad que pueda votar. Y en este caso, ni es menor de edad, ni es mayor de edad, ni es ciudadano mexicano, esto es un sujeto que no puede votar, ¿no? Como verán, la exclusión lo que nos dice es que es falso cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos, y es verdadero cuando uno es falso y el otro es verdadero. Estos diríamos que son los tres grandes conectores lógicos básicos, que son conjunción, disyunción y exclusión. Vamos a ver un poco más adelante lo que es una condicional. De hecho, ya habíamos hablado de la condicional como una forma de formalización, pero vamos de momento, a quedarnos en este punto. Entonces tenemos conjunción, disyunción y exclusión. No sé si hasta aquí hay alguna duda de cómo funcionan las tablas de verdad. ¿No? Bueno, perfecto. ¿Nadie más? Martín García, Carolina, ¿no? Bueno, yo supongo que sí, que no hay dudas. Bueno, muy bien, vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner un pequeño casito para ver cómo podría una tabla de verdad ayudarnos a resolver este problema. Para que vean ustedes qué posibilidades tiene la tabla de verdad, ¿no? Es un caso imaginario, pero es un caso didáctico interesante, que además ayuda a agilizar la mente. La condesa Drácula y los patos vampiros. La condesa volvió al castillo. Solo había estado fuera para tomarse un aperitivo. Bajó a las mazmorras, donde se encontraban los mayores hombres de la noche. Pero, ¿dónde estaba su repulsivo y desagradable criado? ¿Dónde estaba el hermoso vigor? Dios mío, está adoptado. ¿Es que no lo ve? ¿Qué pato cometió el horrible asesinato? Porque esto no era un simple picotazo. Fue daño. O delicado. O nunca. ¿Quién le arrebató un trozo de su cuello? El joven David dice: yo no fui, señora. Pero delicado afirma. Sí, fue Dani. Duncan declara: Yo no lo hice. ¿Qué pasa? Yo no ensuciaría mi pico con este hombre. sus poderes
exámenes extrasensoriales le dicen que los patos están mintiendo. Solo uno dice la verdad. Duncan y Danny lo niegan. Y Delicado acusa a Danny. ¿Quién fue el terrible asesino? Bueno, ahí tienen un caso en el que tienen dos personas que no lo hicieron, dicen que no lo hicieron, y otro dice que sabe que fue otra persona. ¿Podríamos con eso saber quién dice la verdad? Podría uno pensar, bueno, a ver, hay que ver cómo son las posibilidades, ¿no? Bueno, este es el cuadro. Les voy a decir, cuando hay un tema en el que habría que ver qué cosa es posible y viable, incluso les diría, en el campo jurídico, el mismo derecho nos puede dar algunas posibilidades interesantes, pero quiero mostrarles cómo una tabla de verdad puede ser muy ilustrativa para todos nosotros en este caso. Fíjense, aquí tengo a Dan que dice yo no fui. Tengo a Delicado que dice fue Dan. Delicado dice fue Dan. Y Duncan dice yo no lo hice. O sea, Duncan y Dan dicen que ellos no fueron. Y Delicado dice que fue Dan. Como tengo tres variables, tengo que pensar que tengo tres verdaderos o tres falsos. O el primero es verdadero, el segundo también, el último es falso, el primero verdadero, el segundo falso, el último verdadero, o el primero es verdadero y los dos son falsos. Aquí están todas mis posibles variables a considerar. Si fueran cuatro verdaderos. Luego, si Dan dice verdad en todos los casos. Si Dan dice falsedad en todos los casos, tengo estas otras posibilidades, ¿no? Es decir, de las 12 posibilidades, 1, 3, 6, 9, perdón, son 3, 6, 9, 18, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero de las 24 posibilidades, tengo tres verdaderas, tres falsas, y puedo tener dos falsas, verdadera, falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera, 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 falsa, falsa. Ustedes pueden decir, qué ocioso puede ser esto. Pero miren, ¿cómo podríamos ir dilucidando? Vamos a utilizar una exclusión, sobre todo vamos a pensar en Dan y Delicado. Porque si Dan dice yo no fui y Delicado dice fue Dan, es de la afirmación de Delicado, fue Dan. Puede ocurrir, vamos a pensarlo en estos términos, si es una exclusión, puede ocurrir en una exclusión que Dan y Delicado estén diciendo la verdad juntos. Pues no puede ser, porque si él dice que él no fue y él dice que fue Dan, uno de los dos está mintiendo. O los dos están mintiendo. Podría ser que los dos mintieran. Pero fíjense, si él dice que él no fue y él dice que fue Dan, si es verdad que fue Dan, si es verdad que fue Dan, y es verdad que Dan dice que él no fue, esto sería absurdo. Esto es una exclusión, es falso. Y aquí ocurre lo mismo, lo único que pasa es que está variando la tercera posibilidad, pero aquí también es falso. Ahora, vamos a ver la otra variable. Si Dan dice la verdad que él no fue, y es falso que fuera Dan, que es lo que dice Delicado, esto puede ser verdad. Igual en esta condición. Ahora, si Dan está diciendo mentiras, pero es verdad lo que dice Delicado, pues aquí podría ser también verdadero esta opción. Ahora, podría ocurrir que fuera falso lo que está diciendo Delicado y falso lo que está diciendo Dan.
En la exclusión, diríamos que es o una o la otra, pero no los dos. En ese caso, es falso porque uno de los dos debe estar mintiendo. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, aquí tenemos estas posibilidades. Ahora, vamos a ver en esta otra tabla, no sé si hasta aquí hay dudas, estamos viendo la exclusión línea por línea entre lo que dice Dan y lo que dice Delicado. Vamos a pensar que ahora Duncan tiene que tomar la exclusión si esto es así, Duncan, si dice Delicado que fue Dan y Duncan dice yo no lo hice, pero Dan está diciendo que él no fue, es verdadero, aquí serían los dos verdaderos, tal vez estarían acusando a Delicado. Pero fíjense que el punto es que Duncan dice que él no lo hizo. No desmiente a Dan y tampoco está desmintiendo a Delicado. Pero si entre ellos ya hay una exclusión que es falsa, la tercera exclusión, que sería entre ellos dos y él, es que si Dan dice la verdad y Delicado dice Delicado y Dan dicen la verdad, y él dice yo no fui, si todo es verdad, también tiene que ser falso. Porque es o una o la otra, pero no las dos. Ahora, si es verdad lo que dice Delicado, bueno, aquí sería lo mismo, aquí repetiríamos la posibilidad de que esto fuera verdadero. ¿Por qué? Porque es falso lo que dice Duncan. Yo no lo hice. Quiere decir que Duncan dice que, si es falso que Duncan dice yo no fui, quiere decir que Duncan fue. Y esto es posiblemente verdadero, porque o es verdadero o es falso. Si estos dos son verdaderos, si este es falso, puede ser que Duncan, al mentir, esté confesando que fue él. Y esta por condición en que los dos coinciden sería falso. Ahora, si Delicado dice la verdad y dice que él no fue, pero aquí es verdad que él no haya sido tampoco, y es falso lo que dice Dan, si fuera verdad lo que dice Dan, y es verdad lo que dice Duncan, entre ellos esto es falso. Y estaríamos señalando que tal vez Delicado es el culpable porque está mintiendo. Si los dos dicen verdad y él está mintiendo, entonces Delicado es el que cometió el delito. ¿Sí lo ven? Ahora, si es verdad lo que dice Duncan, yo no fui, pero es falso lo que dice Delicado, y es verdad por exclusión lo que dice Dan, o sea, él no fue en verdad, pero está mintiendo Delicado, y Duncan dice, yo no lo hice, pero también está mintiendo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Es verdad si tenemos un verdadero y dos falsos? Por lo menos es falso entre esta conexión y esta. Pero
podría estar ocurriendo que él mintiera y también Duncan mintiera. En este caso podría ser verdad estas dos cosas. El problema es que no sabemos quién de los dos es. En esta tercera posibilidad es falso porque tenemos dos verdaderos y un falso. Y aquí, fíjense lo que estamos diciendo. Es verdad que Duncan dice que él no fue. Es verdad que Delicado dice que fue Dan. Y en este caso, si Dan está mintiendo, entonces quiere decir que fue Dan. Pero porque aquí dice la verdad y este también dice la verdad. En fin, podríamos estar viendo estas condiciones. ¿A qué nos lleva la tabla de verdad en este caso? Lo que la tabla nos está mostrando es el resultado que tiene la condesa Drácula. Dos dicen la verdad y uno está mintiendo. Pero, perdón, no sabemos quién fue. Sabemos que dos mienten y uno dice la verdad. Pero lo sabemos por la tabla. Se puede inferir la lógica de que dos mienten y uno dice la verdad. Tendríamos que ir todavía más allá en este caso. Yo les diría, esto es un ejercicio interesante. Y en la medida que pueden ver que dos mienten y uno dice la verdad, podría ir haciendo eliminación. Podría ir eliminando. Porque si uno dice la verdad, los otros dos mienten. Pero no ocurre que los tres digan la verdad o los tres digan mentiras. Pero el ejercicio termina precisamente con lo que dice la duquesa. Dos mienten, uno dice la verdad. Ya podríamos empezar a ver si uno, tendríamos que hacer una segunda serie de preguntas para que a partir de eso se pudiera inferir cuál fue de los patos fue el que lo resolvió, que mató al personaje. Bueno, esto con las tres variaciones que son conjunción, disyunción y exclusión. Les voy a mostrar una aportación que hizo Ludwig Wittgenstein a las tablas de verdad. Bueno, vamos a terminar de llenar esto. Wittgenstein creó una forma de condicional que los estoicos, que ni los estoicos y ni Aristóteles, ni ningún medieval contempló en su momento. ¿Cuál fue esa aportación? Wittgenstein, formando parte de la escuela de los neopositivistas, lógicos neopositivistas, estableció una figura que se llama la bicondicional. La bicondicional. Se representó con tres rayitas como si fuera un hexagrama, bueno, perdón, parte de un hexagrama de Li Ching chino, en el que las tres líneas son iguales. Y esto se lee si y solamente si P, entonces Q. Por ejemplo, aquí esto es una restricción y solamente hay un caso en el que se puede dar o no darse. Por ejemplo, si P es agua y Q es unión de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, podemos decir que sí, solamente si tenemos agua, es porque tenemos la unión de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno.
Si en la primera proposición es verdad que tengo agua, y en la segunda digo que es verdad que tengo 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, entonces es verdad que sí solamente si hay agua, si hay 2 moléculas de hidrógeno y hay oxígeno. En la segunda línea, es verdad que tengo agua, pero no tengo 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, esto es falso. Lo mismo pasa en la tercera línea. No tengo agua, pero sí tengo 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Aquí esto no sería verdadero. Es falso también. Ahora, si no tengo agua, es porque no tengo 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno. En este caso, la bicondicional diría, eso es verdad. ¿Por qué? Porque solamente tengo una, si tengo la otra. Si no tengo una, no puedo tener la otra. Esto funciona en reglas científicas muy rígidas. Por ejemplo, P es el ángulo recto. Tengo un ángulo recto, Q es que tengo un ángulo de 90 grados. Sí, solamente si tengo un ángulo recto es porque tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, si es verdad que tengo un ángulo de 90 grados en P, Q quiere decir que es un ángulo recto. Y eso es verdad. Tengo 90 grados en P, pero no tengo un ángulo recto. Esto es falso. No tengo un ángulo de 90 grados, pero tengo un ángulo recto. Pues esto es falso también. Ahora, no tengo 90 grados y tampoco tengo un ángulo recto. Esto nos lleva a decir que no es posible, porque solamente puedo tener un ángulo recto si tengo un ángulo de 90 grados. Esta figura de la bicondicionalidad solamente apareció en el siglo XX y es una aportación que hace Wittgenstein a las tablas de verdad. Antes de él, ni los estoicos, ni Aristóteles lo habían contemplado. Esta idea de sí y solamente sí tengo esta opción, puedo tener esta complementariedad. Esto es una bicondicional. Esto es una bicondicional. Esta figura es totalmente nueva. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Se te ha complicado un poco, Abel? No. Bueno, la idea es que tengas un poco la idea general de cómo funciona la tabla de verdad. La tabla, igual que los silogismos, igual que las condicionales, es algo que hay que practicar. Pero quiero mostrarles que esto puede tener una serie de utilidades muy importantes en el derecho. Porque el derecho tiene en la normatividad conectores como y, o también tiene conectores lógicos como o. Y las os de la normatividad, hay unas os disyuntivas y hay unas os que son exclusiones. Y difícilmente llega a ver, pero las llega a ver, muy rara, sobre todo en materia fiscal, hay bicondicionales. Sí y solamente si se da tal condición, se puede cobrar tal impuesto, ¿no? Pero es algo muy, muy rígido y muy raro que se da en materia administrativa y fiscal. En todos los demás casos, no se dan bicondicionales en el derecho. Les voy a decir dónde se puede dar una bicondicional en el mundo jurídico, en regímenes totalitarios, ¿no? Donde se ordena una cosa, solamente una cosa, y no pasa a otra. Jonathan, te escuchamos, levantaste la mano. Oiga, doctor, ¿podría ser un ejemplo de esta bicondicional, la tenencia? Te cobro sí y solo si rebasas tal cantidad de tu factura. Si no, no. ¿O no Sí, es es un así? buen ejemplo, es ¿Sí? un buen ejemplo de sí, solamente así te cobran si tienes esa condición. Ahí sí. Fíjate, déjame platicarte todavía un caso más rígido que me tocó ver en Colombia. En Colombia, ¿te acuerdas que había Sendero Luminoso y había estos grupos terroristas, bueno, guerrilleros? Ellos dicen que no eran terroristas, que eran guerrilleros. Los guerrilleros decían, bueno, detuvieron a varios guerrilleros y los metieron a la cárcel. Y hubo una ley que salió en Colombia que decía, se le dará libertad a aquellos
prisioneros que colaboren, señalando el lugar donde está alguna fosa común. Ahí se acaba la ley. Entonces, en la prisión, alguien levantó la mano. Y le dijeron, ¿usted sabe dónde hay una fosa? Sí, yo sé dónde hay una fosa común. Una fosa clandestina, ¿no? Las FARC, efectivamente, Jonathan. Y entonces llevaron a esta persona al lugar y efectivamente cavaron y había ahí una fosa clandestina. Y luego llegaron otra vez a la cárcel y otro levanta la mano. Yo sé dónde hay una fosa común, una fosa clandestina, una fosa común, una fosa clandestina. A ver, vamos a llevarlo. Y se los llevó al mismo lugar. Y dice, oiga, pero pues ya nos habían dicho el otro. Dice, ¿y a mí qué? Esta era la que yo conocía. No, pero ya nos revelaron esta. Dinos otra. Dice, yo solamente conozco esta. No, pues no lo podemos dejar libre. ¿Por qué no? La ley dice que si yo les digo dónde hay una fosa clandestina, ustedes me tienen que liberar. Ese no se fue el problema, Jonathan y Abel. El problema fue que 20 personas levantaron la mano y fueron a decir lo mismo. Y en Colombia, la interpretación de la ley es, no, pues ahí sí, sí, solo sí, se les daba libertad si decían dónde estaba la fosa clandestina. No hay otra excepción, perdón, que señale que tiene que ser una fosa clandestina distinta a las que otros señalen, ¿no? Eso no existe. Eso es un rigor que en Colombia se da, ¿eh? En Colombia tienen esa forma tan rígida de aplicar la ley. Y también, pues uno diría, no, pues a mí me dijeron que eso dice la ley, no está diciendo otras cosas, por menores. Esas posibilidades de interpretación abiertas no se dan en Colombia, sobre todo porque tienen que ser muy rígidos con los grupos estos grupos terroristas de las FARC, ¿no? Entonces ahí tienes un ejemplo de un sí y solamente sí. Me dices esto, te va a dar esto otro. Sí, solamente sí les dije, ahora me tienen que dar en libertad, ¿no? Ese es un problema. En México no existen ese tipo de leyes tan rígidas. Solamente ahorita lo acabas de señalar, ¿no? Si tu auto tiene tal valor hacia arriba, te cobro tenencia. Si no lo tiene, no. Pero te digo, es un caso que se da en materia administrativa y en materia fiscal. Es donde yo he visto que se dan las bicondicionales. En ninguna otra figura jurídica se da una bicondicional. Siempre puede haber excepciones. Y esto me lleva a una tabla nueva, o digo, una tabla nueva, una tabla distinta a las que les quiero mostrar. Esta es una tabla, déjenme mostrárselas. Esta es una tabla de condicional. La tabla de condicional nos dice si algo, entonces otra cosa. El si algo, entonces otra cosa, lo vimos cuando hablamos de la condicional. Pero la condicional jurídica que vimos no es esta. Esta es una condicional de tabla de verdad. Ay, discúlpeme, de veras. Debe haber algo aquí de polen en el ambiente o de polvo que me está generando esta alergia. El tema aquí es la condicional de la tabla de verdad es si algo, entonces se va a dar un consecuente. Pero puede haber una excepción. La condicional puede ser de dos formas. De una forma necesitas o una forma de necesitudo o nequesitudo. En español esto se podría traducir como necesidad o necesario. Y voy a explicar esto de esta forma muy
muy clara, espero, para todos ustedes. La condicional de necesitas, que esta es una tabla distinta a la que hemos visto de las condicionales. Esta es una tabla de necesitas que habla sobre lo que es natural, que hay en la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, si llueve, vamos a decir que el antecedente es que llueva, A es que llueve, y C es que el piso se moje, o que el piso esté mojado, ¿no? Que el piso esté mojado. En ese sentido, por ejemplo, podemos decir, es verdad que está lloviendo y el piso se está mojando. Esto es la condición de que salimos ahorita al patio, al jardín, a la calle, y vemos hacia el cielo y vemos que está lloviendo y está el piso. No hay paraguas, no hay carpas, no hay techos, nada. Es una condición natural de cómo se están dando las cosas. En la naturaleza de lo que nos podría extrañar o no extrañar. Entonces, si yo veo que está lloviendo, me estoy mojando y veo que el piso está mojado, la relación entre llueve, entonces se moja el piso, es algo que la condición establece como verdad. Llueve, se moja el piso. Y con ello yo que estoy en medio. Sería falso, fíjense, si es verdad que está lloviendo y no se moja el piso, ni me mojo yo, y no hay paraguas ni hay techos, pues esta es una proposición de condicional falsa. Solamente es falso cuando estoy diciendo que se da el antecedente de que está lloviendo y no está ocurriendo la consecuencia de llover. Pero fíjense que en esta forma de condicional, yo les preguntaría, si ustedes salen a la calle, no está lloviendo, pero ven que el piso está mojado, ¿les parecería raro? No. Puede ser que haya estado lloviendo o ya dejó de llover, o alguien abrió una llave o regó la calle, pero puede ser que no esté lloviendo y el piso sí se encuentre mojado. Eso no nos extrañaría que lloviera y no nos mojáramos. Pero lo que no nos extraña es que salgamos a la calle, no está lloviendo, pero el piso está mojado. Puedo decir, ay, qué chistoso. A lo mejor ya llovió, o a lo mejor alguien regó agua. Pero si no está lloviendo y no se está mojando el piso, pues también es verdad, ¿no? Es decir, solamente es falso si se da el antecedente, pero no se da el consecuente. Esto es lo que podríamos llamar una condicional de necesitas. Ahora, si ustedes recuerdan que hablamos de la condicional en el caso del derecho, que fue cuando hablamos de la dicción, el contrario sensu, la contradicción y la contrariedad. Si yo quisiera pasar a una tabla de verdad, podría hacerlo con este esquema. Este esquema dice, si hay antecedente, entonces da el consecuente. Pero es como lo que veíamos del vaso de agua. Vamos a pensar que A, ahorita no le hagan caso a esto que está aquí a la derecha, el caso de agua sería A, yo te sirvo un vaso de agua, el consecuente es que te puedes tomar el vaso de agua que yo te serví. Te serví un vaso de agua y te tomaste el vaso de agua que yo te serví, es verdadero. Yo no te serví un vaso de agua, pero te tomaste el vaso de agua que yo te serví, pues esto es una contradicción y esto es falso. Esta línea sería la contradicción, esta primera de aquí arriba sería la dicción. Esta tercera línea que ven ustedes aquí sería el equivalente a una contrariedad. Puede ser que yo sirva el vaso de agua, pero tú no te lo tomes. Es verdad que puedo yo darte la condición, pero tú no lleves a cabo la consecuencia. Finalmente, si yo no te sirvo un vaso de agua, tú no te tomas ningún vaso de agua. Aquí las dos condiciones de falso o de negatividad del hecho hacen que sea verdad. Si una cosa no se da, que yo no te sirva el vaso de agua, tú no te tomas el vaso de agua que yo te serví,
ese sería el contrario sensu de esta afirmación de la primera línea. Es decir, esta condicional que ven ustedes que está al revés, es una condicional de necesitudo que se utiliza para el campo del derecho o para el razonamiento jurídico. De tal modo que les diría que funciona sobre todo en el 90% de los casos del derecho. Ahora, les voy a mostrar aquí las condicionales. Tenemos la bicondicional, tenemos aquí la bicondicional, donde para que sea verdad, las dos tienen que ser verdaderas o las dos tienen que ser falsas. La necesitas, que señala que si es verdad el antecedente y el consecuente es falso, aquí sería falso, pero la necesitudo, si el consecuente es verdadero y el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es verdadero, solamente es falso cuando el antecedente es falso. Yo no te sirvo el vaso de agua y tú te tomas el vaso de agua, esto sería falso. Pero la necesitas, podría ocurrir que no lloviera y estuviera el piso mojado y entonces sería verdadero. Aquí lo que ven ustedes es que hay tres formas de condicionales. Tres formas de condicionales. ¿Qué podemos concluir hasta este punto? Y se los voy a señalar con lo primero que establecí en la primera clase. Dependiendo del razonamiento jurídico, ustedes pueden encontrar una forma de simbolización, una forma de representar el pensamiento. No quiere decir que todo el derecho sea bicondicional, no que todo el derecho es una condicional de necesitas, o no que todo el derecho es una condicional de necesitudo, sino que dependiendo de qué lógica permita simbolizar un razonamiento, esa lógica nos permitirá ver la forma de coherencia que tiene ese razonamiento. Ahora, ese razonamiento resuelve el problema jurídico, yo les diría no, tal vez no, pero lo que nos está señalando es que lo que propone es sólido, es coherente y es verdadero. Ahora, ¿es la única forma de resolver un problema? No. Recuerden ustedes que la lógica nos ayuda a verificar la coherencia formal de un razonamiento. Si el razonamiento no es coherente y no es válido, no es verdadero, flaco favor le estamos haciendo al derecho y a la impartición de justicia, porque la razón que estamos esgrimiendo no es sólida racionalmente hablando, o no tiene lógica. Pero si alguna de las formas lógicas que estoy presentando permite mostrar con claridad la validez de la inferencia que estamos haciendo en nuestra mente para resolver un problema jurídico, nuestra respuesta tiene lógica, ya sea de condicional de necesitas, condicional de necesitudo o de bicondicional, pero tiene una lógica. Si nuestro planteamiento racional jurídico no encuadra en ninguna de estas formas lógicas, no encuadra en un silogismo, no encuadra en una condicional, no encuadra en un diagrama de Venn, no encuadra en una lógica deóntica, no encuadra en una lógica difusa, por donde lo quieran ver, lo que se afirma no tiene lógica. Podría parecer lógico, podría ser verosímil, pero eso no quiere decir que tenga una validez formal. Lo que dice Sir Chandler Peirce es que nuestros pensamientos
pasan de ser verosímiles a verdaderos cuando logramos formalizarlos de una manera lógica. Si nuestro razonamiento no encuentra una razón lógica, lo único que daría sentido y fuerza para decir que un razonamiento es válido es la pura autoridad o el poder mismo. Pero cuando el poder mismo no tiene razón o no es justificable, estamos en manos de la arbitrariedad. Por eso es muy importante verificar que los razonamientos sean lógicos, no solamente verosímiles. Tal vez lo que ha ocurrido en el campo de la política y del derecho es que hay una cierta aversión a la formalización. Pero si no nos sometemos a esta idea formal del razonamiento ordenado, lo habremos perdido todo, dejándolo todo en el campo de la fuerza o de las razones sin razón. Una razón que no tenga una estructura verificable formalmente hablando, no es válida. Si es conveniente, ese es un tema que va más allá de la lógica. Y aplicaríamos una razón, tal vez por conveniencia, pero eso sería un tema de ética. Si la ética tiene un respaldo en la lógica, buen día para las dos. Pero si la ética no tiene un respaldo en la lógica, tal vez la razón no es demasiado sólida. Ahora, si la razón no es ética, también piensen ustedes que los nazis y los soviéticos justificaban racionalmente sus posturas genocidas. Pero eso no quiere decir que fuera correcto lo que estaban haciendo. La lógica es auxiliar, que nos ayuda a verificar la coherencia de nuestros pensamientos. Y yo les diría que, en ese sentido, la lógica es la llave que por lo menos podría sustentar una lucha con argumentos justificados racionalmente. Y este sentido es lo que buscaría Robert Alexy cuando hace referencia a aquella sentencia del 73 en el que los tribunales exigían a sus juezas y jueces que justificaran racionalmente sus resoluciones. Porque si no estuvieran justificadas racionalmente, estaríamos en una condición de aprobar la arbitrariedad, sin duda alguna. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Por un tema técnico, no suspenderé aquí la sesión. Les agradezco a todas y a todos que nos hayan acompañado en este diplomado en Lógica Jurídica Electoral. Espero que haya sido de su interés y que sobre todo se lleven algunas herramientas que les puedan ser útiles. Esto hay que practicarlo. Esto es como andar en bicicleta. Tienen que subirse y andar en ella. Si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, está el correo electrónico institucional juan.hernandezf@Tribunal Electoral. Estoy ahí a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, con todo gusto lo responderé. Ya les he facilitado algo de literatura. Y yo les diría, tomen un libro elemental de lógica básica y por ahí pueden comenzar a revisar todo lo que hemos visto. La idea es que vean ustedes que la lógica tiene estas posibilidades y que pueden ser de gran utilidad al derecho. De hecho, cuando revisamos una sentencia o revisamos una situación, si no hay una lógica que lo sustente, no tenemos una justificación para resolver nada en ningún sentido. Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Espero que haya sido de su interés el diplomado, sobre todo esta última sesión, y les deseo un excelente fin de semana y mucho éxito con su trabajo. Recuerden que es
es en este caso algo que ustedes escojan y que desarrollen. Y pues nos vemos en próximas ediciones de algunos otros nuevos cursos. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Nos vemos. Gracias a todos y a todos. Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.